Bien, chicos, comenzamos entonces con la guía de ciclo de refrigeración en el ejercicio número 1. Vamos a compartir la pantalla. En la guía de ciclo de refrigeración vamos a tener básicamente dos tipos de ciclo de refrigeración. Uno que es utilizando el equilibrio líquido-vapor, o sea que el ciclo va a atravesar la campana del líquido-vapor. Y otro es, digamos, un ciclo de refrigeración directamente en fase gas, ¿sí? Eh, Vamos a ver el ejercicio número 1 entonces, en donde se utiliza amoníaco, ¿sí? En un ciclo de refrigeración que va a usar la parte de equilibrio líquido-vapor. Así que para hacer este ejercicio número 1 vamos a necesitar eh, ecuaciones de gas, ecuaciones de líquido, y bueno, y después los H obviamente de gas y de líquido con la misma referencia para poder hacer los cálculos. Así que vamos a buscar primero la info, vamos a veamos los datos del amoníaco. Y vamos a poner para el amoníaco. Y vamos a abrir las propiedades físicas del amoníaco. Bien, vamos con las propiedades críticas. Para inorgánicos. Mm, Ahí teníamos. Para el amoníaco. Lo llevamos a ejercicio. Y copio también el encabezado. Bien, así vamos entonces. Con la temperatura de ebullición. 79.72 Kelvin. La temperatura crítica, 205.65 Kelvin. La P crítica, 112.78 bar. El volumen crítico que pedía, 12.5 centímetros cúbicos sobre mol. Y después teníamos el factor acéntrico, 0.252. Ahora vamos a insertar la falta de la ecuación de presión de vapor. Y ahora presión de vapor. Vamos a poner la bomba. N, H.
todo en H3. Conmigo. Espera un segundo. Bien. Así que vamos a escribir la ecuación de presión de vapor de esta forma, porque es lo que va a pedir después el archivo de referencia. Esto me queda 10 elevado a 7.1575 menos 2.02 10 elevado al cubo, todo dividido Kelvin para hacerlo adimensional. Luego teníamos menos 1.160 eh, por 10 a la 1 sería, así que quedaría 10. Todo esto por el logaritmo en base 10 de la temperatura Kelvin. El D es positivo más este punto 46 y 5 por 10 elevado a la menos 3 por T. Y el último es negativo. Menos 9.5811 por 10 elevado a la menos 12 por T al cuadrado. Bien. Y todo esto en Torricho. Vamos a la prueba, como siempre hacemos en la TV. Mide perfectamente una atmósfera. Bien. Así que tendríamos cargado entonces la presión de vapor. Vamos a insertar la referencia. Y luego de la referencia vamos a redefinir en lo que es P punto PR, vamos a llamar. En el que quede, va a ser igual a P punto PR, punto puro, en función de T, de B, P crítica y el factor acéntrico. Luego B punto gas, función de T y de P, va a ser igual a B punto B, PR, punto puro,
en función de t, e, p crítica, p crítica y factor acéntrico. Porque esta es la que viene de la ecuación de estado. Y luego la B del líquido, en función de t y de p, va a quedar igual. La B punto L, esta, ¿cómo era? Hay que fijar. Punto L, punto puro va a ser en función de t, de p, de crítica, ahí ya no me acuerdo. Vamos a revisar. Aquí. Entonces el B de vapor está PPR puro, P crítica, menos. Perfecto. El B de líquido para A alto, B punto L punto puro, P crítica, B crítica. Bien, es crítica. ¿Ya? B crítica, que la teníamos definida, factor acéntrico y presión de vapor, que va sin el dependencia de T. Y quedaría, lo revisamos. Bien, de ecuación de alto, perfecto. Entonces tendríamos ya las propiedades. Ahora habría que definir la entalpía de vaporización, encontrar alguna entalpía de vaporización, también como dato. Así que vamos a recorrer, a ver, entalpía de vaporización para inorgánicos. Por ejemplo, el amoníaco. Tenemos el H de vaporización en función de T, que no me sirve por ahora. Y encontramos el H de vaporización ATB en kilojoule por mol, 22,77. Vamos a ponerlo arriba, así nos queda. Entonces, H, up, a 22,77 por mil por joule sobre mol. Eso, A, B, y una, vamos a hacer 22,77 ATB y a una atmósfera, porque esta temperatura es normal. Y está en kilojoule por mol, perfecto. Entonces ahora deberíamos plantear los CP. Vamos con el CP de gas. Entonces, CP, CP de gas inorgánico. CP de gas. Bien. Entonces el CP0 en función de T va a ser igual. Abro paréntesis. 33,573. Ese es el independiente. El segundo término es negativo. 1,2581 por 10 elevado a la menos 2.
Eso es por t sobre k, por acá. El otro término es positivo, 8.8906 por 10 elevado a la menos 5 al cuadrado sobre Kelly. Vamos con el término D, que es negativo, menos 7.1783 por 10 elevado a la menos 8. 8. Todo eso por t al cubo, bien, sobre Kelly. Y el último término es positivo, 1.8569 por 10 a la menos 11. Elevado a la menos 11, todo esto multiplica a una t a la cuarta. Bien, todo esto tiene que estar en Joule sobre mol por Kelvin. Así que le pongo las unidades por fuera. Mol por Kelvin. Bien, vamos a ver si funciona y si nos da el valor. No dice ningún valor ahí. Kelvin. Bueno, estamos más o menos en el rango del primer término. Bien, tenemos el CP0 y ahora vamos a buscar el CP real. Para el CP real recuerden que teníamos que ir a el libro. Acá vamos a hacerlo de vuelta, no lo voy a copiar. Así que abrimos el libro y vamos al capítulo 6, si no me equivoco. A ver si puedo correr esto y ver paneles. Así que me voy al capítulo 6. Y me voy a la parte de relación CP con CB. ¿Está bien? Así que vamos a copiar esto. Y me voy aquí para... Entonces, nuestro CP... faltan hacer las derivadas, ¿cierto? Vamos a hacer la derivada de P de T, la función de T y de B, va a ser igual a la derivada sería esta derivada de P.PR, función de T y de B, con respecto a T dos veces. Luego tendríamos de P de PT en función de T y de B, y es la derivada con respecto a T de P.PR de T y de B. Luego tendríamos dpp en función de T y de B, que va a ser igual a la derivada con respecto a B de P.PR en función de T y de B.
Ok. Ahora entonces podemos definir nuestro CP real en función de T y de B. Me estoy equivocando. Nuestro CP es real, tenemos que partir de esta ecuación. Sí, falta de cuenta, ¿no? Bueno, entonces tendríamos el CP, donde recuerda que tenía el error este, entonces faltaba que estén divididos por R estas. Lo que hacemos es multiplicar todo por R, nos va a quedar el CP, eh, CP.0, en función de T, menos R.G, menos T por, quedamos con la integral, unida, T, de PTT, de P, de T, de T y de B, diferencial de B, entre B e infinito, pero poníamos un valor grande. Entonces, por móvil. Y el término que sigue también se resta, T por, acá iba, dp T en función de T y de B, todo eso al cuadrado, sobre dpb, dpb, en función de T y de B. Bien, eso nos quedaría entonces. Aquí es la ecuación, falta definir RG porque no la teníamos de entrada. Si vamos arriba, la definimos arriba. Otro punto G. Es atmósfera sobre el mar. Bien, y ahí tendríamos nuestro CP real. Ahora vamos con el CP líquido. CP líquido, vamos a buscarlo. Eh, CP líquido inorgánico. No muero. Vamos a ver. Pegamos aquí. Entonces, el CP para el líquido. CP.L en función solamente de T. Va a quedar igual. Todo esto iba en Joule sobre mol Kelvin, así que vamos a dejarlo entre paréntesis. El término A es negativo, menos 182.157, es positivo, más 3.3618 por eh, nada, ya directamente va por T, porque el 10 a la 0 es 1, por T sobre Kelvin, el C es negativo, 1.4398, 10 elevado a la menos 2, por
al cuadrado. Kelvin. El término D es positivo, más 2.0371 por 10 a la menos 5 por T al cubo sobre el Kelvin. Bien, y todo esto queda en por Joule sobre mol por Kelvin. Vamos a hacer una prueba. La temperatura que dice ahí, 25 grados, 698 Kelvin. Joule sobre mol por 60. Esto le estaría en 90.15. Ok. En algunos decimales más, por eso le faltaría, no queda exacto exactamente igual. Así que tenemos ya todos los CP definidos. Ahora, ¿qué viene? Las entalpías, hay que definir entalpías y hay que definir entropía. Así que vamos a la ecuación de entalpía, la vamos a desarrollar sobre, ahí se tenía hecho, digamos, el diagrama del ciclo de refrigeración, donde comienza en una, digamos, esta es la campana de equilibrio líquido-vapor. El ciclo comienza como líquido saturado, a una cierta presión de alta, baja, digamos, se expande por una válvula de expansión isoentálpica, se llama, o sea que la entalpía, esta transformación es isoentálpica, la entalpía del punto 2 va a ser igual que la entalpía del punto 1. Luego tienen el evaporador, que evapora a presión constante, ¿sí? Hasta que todo el líquido se transforma en vapor y queda como vapor saturado. Esto debería ir sobre la curva, en el punto 3. Luego del punto 3 viene la etapa de compresión y se comprime isoentrópicamente hasta el punto 4, ¿sí? Que es la presión de alta. Y luego entra en el condensador, que va a empezar a enfriar, eh, primero a P constante y después entra en la campana y se continúa a P constante y a T constante. Bien, con respecto a las presiones, fíjense que yo los marqué, estaría la presión de baja y la presión de alta. Fíjense que nos indica en el ejercicio que tenemos dos temperaturas. ¿Sí? Un sistema de refrigeración que debe trabajar a una temperatura de menos 25 grados en el evaporador y de 55 en el condensador. Entonces, ya nos está dando la temperatura del evaporador y la temperatura del condensador. Entonces, con esas dos temperaturas, yo me meto con la ecuación de presión de vapor y averiguo qué presión le corresponde en la presión de baja y la presión de alta, porque los menos 25 serían en este evaporador, así que los menos 25 grados veo qué presión le corresponde y va a ser esta presión de baja. Y a los 55 grados veo qué temperatura le corresponde aquí a esta presión, ¿sí? Y veo cuál es la presión que le corresponde. Bien, bueno, vamos a continuar aquí, ya que estamos, vamos a desarrollar las ecuaciones para hacer la entropía en función de T y de P. Así que a ver si la podemos hacer. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Y nos queda primero el diferencial. Feo. Queda un poquito feo, pero bueno. Sería T diferencial de S menos E diferencial de B. Luego el de H. E diferencial de S más B diferencial de P. Luego el de A.
menos S diferencial de T, menos P diferencial de B, y el de G, menos S diferencial de T, más B diferencial de P. Luego teníamos las ecuaciones de Maxwell, teníamos variación de T con respecto a B a S constante va a ser igual a menos la variación de P con respecto a S a B constante. Por lo tanto, tenemos la variación de T con respecto a P a S constante igual a la variación de B con respecto a S a P constante. De la tercera tenemos que es, como es negativo los dos, queda positivo. Ah, acá hay un signo, está bien. Queda la variación de S con respecto a B a T constante va a ser igual a la variación de P con respecto a T a B constante. Y en la última nos queda que la variación de S, esto va a ser negativo, ¿no? Con respecto a P a T constante, negativo, va a ser igual a la variación de B con respecto a T P constante. Bien. Luego teníamos los despejes de diferencial de S. Diferencial de S da igual. Eh, queda 1 sobre T por diferencial de E más P sobre T diferencial de B. De la segunda me queda diferencial de S igual. 1 sobre T el diferencial de H menos B sobre T diferencial de P. Bien. Después tenemos la definición de CP y se ve como siempre. CP va a ser igual a la variación de H con respecto a T a P constante, la del CB, la variación de E con respecto a T a P constante. Ok, entonces en base a esto voy a definir ahora H en función de T y P. Me dejan hacer un- Lo pongo como imagen. Agregar una página. O sea, aquí vamos a hacer el dibujo.
Entonces dijimos h en función de t y de p. Hacemos h en función de t con respecto a p constante diferencial de t más h con respecto a p constante diferencial. Luego tenemos h con respecto a t a p constante es el Cp y HP, P, perdón, tengo borrado. HP a T constante es, vamos la de H directamente. ¿Cuál sería? T por la variación de S con respecto a P a T constante más B por la variación de P con respecto a P a T constante. Sería así, ¿no es cierto? Ahí pues. Bueno, así que esto nos queda como 1. Esto nos queda como 1. Y lo que nos falta hacer, uy, lo que nos falta hacer es SPAT, que es una máxima. SAP AT va a ser igual a menos BATAP. Menos BATAP. Bien. Así que nos queda nuestro H igual a CP diferencial de T. CP diferencial de T. eh, sería más. Ahora paréntesis, porque aquí me queda, vamos a bajarlo bien, yo me estoy mareando con tanto. Eh, el T negativo, entonces menos T por la variación de B con respecto a T, P constante, más D, todo diferencial de P. Bien, este sería el H, un poquito largo. Eso sería H para gas, para líquido, perdón, porque era B con respecto a T. Ahora vamos con el H para, que sería gas. H va a ser igual a, bien, CP diferencial de T. Acá lo vamos a poner positivo. Y acá va a ir, en vez de negativo, va a quedar positivo porque va a cambiar de signo, T. Y haciéndolo en la mente, nos va a quedar, sería la variación de P, sería,
tiene que ver B con respecto a T. O sea, el B va abajo. Nos queda P con respecto a B constante y arriba P con respecto a T. T, B constante. Todo esto más B, todo diferencial de P. Vamos a corroborar que sea eso lo que estoy haciendo. Solo aquí abajo nos quedaba que B, T, por eh, B, a B, P, a B, a T, igual a menos 1. Y esto nos queda que B a T a P menos P a B y arriba pasa P a T. Perfecto. Así nos quedaría bien. Bueno, así que nos quedamos con estas dos ecuaciones para nuestro ejercicio. Entonces, nos vamos ahora al ejercicio y empezamos a escribir. Vamos a definir una referencia. Yo voy a definir una referencia de líquido en 200 Kelvin. Está la entropía. H0, sin estado líquido, igual a 0. Una T0 de 200 Kelvin. Una T0 de una. Esto es en estado líquido. Entonces me va a quedar que el H.L, función de T y de P, va a ser igual. En el H.0, integral definida de el CP, líquido, P.L en función de T, diferencial de T entre T0 y T. Esto más integral definida, y ahora cierro paréntesis, nos quedaba menos T, menos T por arriba de con respecto a T, de T. Esto va a estar en función de T y de P, la tenemos que definir, más B.L en función de T y de P, diferencial de P entre T0 y P. Vamos a revisar, nos queda menos T por dBT, menos T por dBT más B. Perfecto. Entonces vamos a definir el dBT. dBT en función de dBT, así va a la derivada con respecto a T de
punto L en función de T y de P. Ok. Ese sería el H del líquido desde el punto de referencia. Para el H del gas, H del gas en función de T y de P nos queda igual. El H del líquido hasta el punto del cambio de fase que tenemos a TB. Entonces sería TB y una atmósfera. Hay que sumar el del H. ¿Va? Y sumamos la doble integral para el gas. Aquí iría el CP, ¿sí? Vamos así. No, CP solo. En función del T y de B, B punto G en función del T y de P, punto cero, diferencial de T, entre T punto cero y T. Y esto le sumamos la integral de, que nos quedaba T por la fracción, así que en positivo, T por, era dpt, dpt en función de T y de B punto G, en función de T y de P, sobre dpb en función de T y de B, G en función de T y de P. Bien, a esto hay que sumarle más P punto G en función de T y de P. Era más el volumen. Bien, esto diferencial de P entre P0. Acá estoy errándole, así que ya la voy a corregir. Y P. eh, una atmósfera, que es la misma, pero lo voy a dejar así para que quede claro. Aquí va una atmósfera. Y así lo puse en el cambio de fase. Ahora sí, queda bien. El CP me quedó mal definido. C punto. C punto. Bien. Y tenemos H de líquido y H de gas. Me está faltando ahora la definición de entropía. Entropía para gas en función de T y de P. Así que vamos a agregar eh, aquí abajo. Entonces vamos ahora con S. eh, S, S en función de T y de P. Bien, entonces nos quedaría diferencial de S, S con respecto a T, P constante, S de T más
S correcto. T constante diferencial de P. S a T a P. Vamos a una de las derivadas. La segunda era esta. S a P. S a T a P. La segunda, no, para que nos quede la entropía. T a P. Entonces nos queda 1 sobre T la variación de H con respecto a P. Y después nos queda menos B sobre T, que eso es el 0, ¿no? Menos B sobre T por la variación de P con respecto a P constante, que se hace 0 porque es a P constante. Y después nos queda H a T a P igual al CP. ¿Ok? Y la segunda parte es SP a T. S a P a T. Vamos a ver si es una Maxwell. S a P a T es menos B a T a P. Menos B T. Bien, ya queda listo. Así que ahora vamos a reemplazar. El diferencial de S nos queda como CP sobre T diferencial de T. Y después sobre T diferencial de T. Y menos directamente, menos B no T a P diferencial de P. Eso hay que cambiarlo porque vamos a estar solamente para entropía, vamos a solamente gas, así que S, B a T a P, vamos a transformar. Entonces, el diferencial de S es T sobre T diferencial de T menos, esto hay que hacerlo, no, queda con signo cambiado, más, eh, abajo nos queda T a B a T, y arriba nos queda P a T diferencial de P. Esta es nuestra ecuación. Vamos a para gas. Así que nos vamos a MATLAB. Aquí en este caso para la entropía, como yo entropía solamente uso en fase gas, vamos a tomar una entropía con un punto de referencia en gas. Así que vamos a tomar una S.0 igual a 0 a una, vamos a tomar T0S, una T0S de una cosa. Y nuestra S del gas en función de T y de P va a ser igual. S0 más la integral definida CP
solo en función de t y de b punto g, de t y de b punto 0s dijimos, todo sobre t, diferencial de t entre s0s más integral definida de, había quedado t sobre dpb. O sea, dpt de p y de b t y p dpt sobre dpb de b en función de t y p. dpt sobre dpb, diferencial de p entre p punto 0s y p. Bueno, perfecto. Entonces tendríamos todas las ecuaciones y ahora lo que vamos a hacer es ver cada punto, ver cada punto cuánto valdría. Entonces, nos vamos al diagrama nuevamente. En el diagrama arrancamos por el punto número 1. Ese punto número 1 sería líquido saturado a la presión del condensador, o sea, la presión alta. Entonces, en el punto número 1 vamos a tener líquido, la presión del punto 1 nos dice que nuestro condensador va a estar a 55 grados centígrados, ¿sí? Así que definamos. La T del punto 1 va a ser igual a 55 más 273 esto en Kelvin, igual. Nuestra P1 va a ser igual a la presión correspondiente al líquido saturado para esa temperatura. O sea que vamos directamente a ecuación de presión de vapor. Recuerde que si estamos en la campana o tocando la misma, lo que manda es la ecuación de presión de vapor. Así que nuestra ecuación de presión de vapor nos dice PV en función de T1, esa presión en atmósferas, 22,77 atmósferas. Entonces teníamos la T1 y la P1, podemos calcular la entalpía. Aquí tengo un problema, porque era punto. Vamos a calcular la entalpía del punto 1, ¿sí? La entalpía del punto 1 va a ser igual a la entalpía del gas, dijimos, en función de T1 y P1. Bien, entonces tenemos el punto 1 definido. En el punto 2, lo único que hay que hacer, como la transformación entre el punto 1 y el punto 2 es isoentálpica, y a nosotros lo que nos interesa son las entalpías de cada punto para calcular trabajos y calores. Acá no hay que calcular más nada, porque el H del 2 va a ser igual que el H del 1. H del punto 2 igual al H del punto 1. Bien, podríamos calcular temperatura y presión, no habría problema, pero lo vamos a hacer en el punto 3. Punto 3. Entonces, en el punto 3, eh, tenemos que empieza a evaporar todo el líquido, ¿sí? Acá tendríamos un título de vapor, si lo quieren llamar así, que no hace falta calcular.
va a evaporar todo el líquido, sí, y va a ir absorbiendo calor. ¿Tá? Por lo tanto, deberíamos calcular la entalpía del punto 3 que va a ser vapor saturado. Así que en el punto 3 hemos definido la temperatura del punto 3 que nos decía que era menos 25 grados. Así que va a ser igual a menos 25 más 273. Y la presión del punto 3 va a ser igual a PB de este punto 3. Y calculamos la entalpía del punto 3, y acá sí vamos a tener que calcular la entropía también. Va a ser igual, perdón, aquí me calculé, hice mal en el punto 1, la entalpía del líquido, equivocado, perdón, porque ese punto es líquido, igual que el 2. El 2 en realidad es un título, ¿no? Y el 3 es gas. H del gas en T3 y P3. En Joule por mol. Perfecto. También necesitamos, como les decía, la entropía del punto 3, porque la vamos a usar para calcular el punto 4. Entropía del punto 3 va a ser entropía del gas en T3 y P3. Joule sobre mol por Kelvin. Ok. Ahora pasamos al punto 4. El punto 4, ¿cómo se resuelve? En el punto 4 tenemos una compresión que, bueno, como siempre las suponemos cuando no dicen nada, pero aquí no dice más nada. Lo que tenemos es una compresión isoentrópica, ¿sí? Así que vamos a calcular como siempre el punto 4. Tenemos la presión del punto 4, porque la presión del punto 4 es igual que la presión del punto 1, así que eso tenemos el dato. Nos falta averiguar la temperatura mediante esta transformación isoentrópica, o sea que la P del punto 4 es igual que la P del punto 1. Y la S del punto 4 es igual que la S del punto 3, por la transformación. Con esos dos datos sacamos la temperatura. Entonces, la P del punto 4 es igual que la P del punto 1, y la S del punto 4 es igual a la S del punto 3. Y en base a eso calculamos la temperatura del punto 4 con el root de S del gas en P y P4 menos S del 4, coma T, coma, vamos a buscar 300 Kelvin, y nos da 464,71 Kelvin como T del punto 4. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos la T del punto 4 y la P del punto 4. Calculamos la entalpía del punto 4, va a ser igual a la entalpía del gas en T4 y P4. Bien, igual Joule por mol. Así que tendríamos ahora las entalpías de cada punto. En cada punto tendremos las entalpías y con eso ya podemos calcular todo lo que nos pide el ejercicio, que nos dice, bueno, un esquema cualitativo, diagrama PV, de fabricación en el pH, no es complicado. Las presiones de condensador y evaporador ya las teníamos identificadas. El trabajo mecánico realizado por el compresor. Bueno, vamos a calcular el trabajo mecánico. Vemos que el trabajo sería 3,4. Eso es como siempre, ¿sí? El trabajo punto 3,4 va a ser igual a el menos delta H. H del 4 menos H del 3.
por mol. Es negativo porque es compresión. ¿Qué más nos pide? Los calores evolucionados en el condensador y en el evaporador. Nosotros teníamos la etapa de 2 a 3, sería el evaporador, es donde está tomando, ¿sí? Aquí el calor, entra calor a nuestro sistema, ¿sí? Y de aquí sale calor. ¿Está bien? Si ustedes se lo imaginan, esta parte sería la que está dentro de por ejemplo, dentro de una heladera, y el calor lo está tomando, y esta parte sería la parrilla que está fuera de la heladera y está emitiendo calor al ambiente. ¿Está bien? Nosotros acá deberíamos tener aislado, o sea, fíjense que una heladera es como una caja aislada y tiene este ciclo que está tomando calor adentro y lo saca para afuera. ¿Está bien? Bueno, entonces, calculamos el calor, calores, vamos a ver, el Q.23 que es en el evaporador va a ser igual a, como siempre, H del 3 menos H del 2 en Joule por mol. Y en el condensador, que sería el calor que está sacando para afuera, Q.41 sería igual a H del 1 menos H del 4. En Joule por mol. Bien, ese sería el calor en el condensador. Y ahora por último calcular el coeficiente de efecto frigorífico. Este coeficiente de efecto frigorífico nos da una idea de la eficiencia. Sería como la eficiencia térmica en los ciclos de potencia. Entonces, coeficiente frigorífico. Vamos a llamarlo, no, era C.F, ¿sí? Y aquí lo que quiero es que piensen de vuelta cómo era el tema de la eficiencia térmica. ¿Se acuerdan que para ciclos de potencia nosotros veíamos eh, cuánto trabajo producía sobre el calor que uno introducía al sistema para producir ese trabajo? Bueno, acá hay que ver cuánto calor absorbe en el evaporador, porque es lo que más me interesa, sobre ese trabajo que hago para absorber ese calor. ¿Se entiende? O sea, lo que yo pretendo hacer es retirar el calor. Entonces lo que va arriba, en el numerador. Entonces sería el Q.23 sobre el trabajo que hago para retirar ese calor. W34. Esto me va a dar, me va a quedar negativo, va a dar mayor que 1. ¿Está bien? Eh, y está bien así. Así que nos da ese 2,11 de relación entre el calor que saca y el trabajo que hago. ¿Está? Y con eso ya nos quedaría este ejercicio terminado de ciclo de refrigeración.